Fui el mecánico durante años, hasta que descubrieron lo que realmente hacía en mi taller. Sí, Paco, y para que no haya duda, te dejo una versión, mucho más larga, 3.500, 4.000 palabras. Perfecta para 15-20 minutos reales de narración. Esta sí estaba bien extensa, con ritmo lento, detalles, atmósfera y profundidad. Fui el mecánico durante años, hasta que descubrieron lo que realmente hacía en mi taller. Nunca me llamaron por mi nombre. Ni una sola vez. Ni en privado. Ni en público. Ni siquiera cuando solo estábamos 3 personas en la mesa. Para ellos yo siempre fui el mecánico. Y lo más extraño es que nunca me molestó. Nunca. Ni al inicio, ni después, ni cuando las bromas se volvieron más evidentes. Al contrario, me hacía sentir orgulloso. Pero no por lo que ellos creían, sino por lo que ignoraban. La primera vez que fui a su casa, recuerdo perfectamente el sonido de mis pasos. No era nerviosismo. Era desajuste. Como si el lugar no estuviera hecho para alguien como yo. Las casas grandes tienen eso. No es solo lujo. Es una especie de orden artificial donde todo encaja, menos tú. Las luces eran demasiado blancas, el piso demasiado limpio, el aire demasiado frío. Y en medio de todo eso, yo, con mis manos curtidas, con olor leve a aceite que nunca se va del todo, aunque te laves 3 veces. El papá de mi esposa me observó en silencio. No dijo nada por unos segundos. Solo me midió, como si yo fuera una herramienta que no sabe si sirve o no. ¿A qué te dedicas? Tengo un taller. No dije más. Pude haber dicho muchas cosas. Pude haber explicado que no era cualquier taller. Pude haber mencionado el tipo de clientes. Pude haber soltado cifras. Pero no lo hice. Dije, taller. Y con eso fue suficiente. Ah, mecánico. Y en ese momento algo se selló. No en ellos. En mí. Porque entendí algo muy simple ese día. Ellos ya habían decidido quién era yo. Y cuando alguien decide quién eres, deja de verte. Las primeras reuniones familiares fueron incómodas. Luego se volvieron predecibles. Y después, normales. Oye, mecánico, ¿le puedes dar una checada a mi carro? Mecánico, ¿cuánto cobras por algo rápido? Mecánico, ¿sí deja dinero eso? Se reían, nunca directamente en mi cara. Nunca lo suficiente para ser confrontados, pero sí lo suficiente para marcar distancia. Y yo sonreía, porque mientras ellos hablaban, yo analizaba. Siempre analizaba. Puedes saber más de una persona por su coche que por su forma de hablar. Eso lo aprendí muy joven. Un carro no miente. Te dice cuánto cuida alguien lo que tiene. Te dice si posterga problemas. Te dice si aparenta. Te dice si es descuidado. Te dice si vive al día o si controla. Y esa familia era experta en aparentar. Nunca preguntaron por qué mi taller tenía cámaras en todos los ángulos. Nunca preguntaron por qué había partes donde ni mis propios trabajadores entraban. Nunca preguntaron por qué había semanas completas donde el taller no abría al público. Pero el portón seguía funcionando. Entraban carros, salían otros, a horas que no tienen sentido. Nunca preguntaron, porque en su mente yo ya era solo un mecánico. Mi esposa sí notaba cosas. No todo, pero lo suficiente. Una noche, mientras cenábamos en silencio, me dijo, «No eres solo mecánico, ¿verdad?» La miré. No con miedo, no con enojo, con cuidado. No. ¿Entonces qué eres? Me quedé pensando unos segundos. No porque no supiera la respuesta, sino porque no sabía cuánto decir. Alguien que resuelve problemas. No preguntó más. Y eso me dijo todo. Mi taller estaba en la orilla de la ciudad, donde el pavimento empieza a fallar, donde las luces públicas ya no llegan igual, donde los negocios no necesitan publicidad, porque la gente que importa ya sabe dónde están. Por fuera parecía cualquier taller. Un letrero viejo, un portón grande, un par de carros estacionados. Por dentro era otra cosa. Sí, había elevadores, herramientas, motores abiertos, ruido de metal, pero también había zonas que no estaban en el plano, puertas sin marca, cuartos sin ventana, y trabajos que no se registraban. No todos los carros que entraban necesitaban reparación. Algunos necesitaban ajustes que no aparecen en ningún manual. Otros necesitaban desaparecer del todo. Aprendí algo muy importante en ese lugar. No hacer preguntas paga más que saber respuestas. El dinero empezó a llegar. Al inicio lento, luego constante, luego inevitable. No era dinero limpio, pero era dinero silencioso. No pasaba por bancos, no dejaba rastro claro. Llegaba en sobres, en maletas, en favores, en información. Y con el tiempo crecí. Mientras ellos hablaban de inversiones, yo construía sin ser visto. Mientras ellos presumían, yo consolidaba. Mientras ellos dormían, yo trabajaba. Y todo funcionaba, hasta que dejó de hacerlo. Fue un domingo, carne asada, risas, alcohol, ese tipo de reuniones donde todos actúan como si todo estuviera bien. Mi celular vibró, lo ignoré, volvió a vibrar. Y otra vez. Mi esposa me miró. Contesta. Salí. El aire afuera estaba más pesado que adentro. ¿Bueno? Silencio. Y luego.
Ya se salió de control. Colgaron. No pregunté, no hacía falta. Cuando alguien dice eso, no está pidiendo ayuda. Está diciendo que ya no hay forma fácil de arreglarlo. Regresé a la mesa. ¿Problemas mecánico?, dijo su papá. Lo miré, y por primera vez en años, no sentí necesidad de encajar. Depende. No dije más, me fui. El taller estaba abierto cuando llegué. Eso nunca pasaba, nunca. Entré, y lo primero que noté fue el silencio. No un silencio normal, uno pesado, como si el lugar hubiera contenido algo, y aún no lo hubiera soltado. Uno de los míos estaba en el suelo, respiraba, pero apenas. El aire olía diferente, no a aceite, no a gasolina, a metal. Y entonces lo vi, el carro, negro, sin placas, marcado, no por accidente. No pregunté, porque ya sabía. Esa noche no fui mecánico. Fui lo que siempre fui. No hubo gritos, no hubo caos, no hubo discusiones, solo decisiones, rápidas, precisas, definitivas. Porque en mi mundo, los errores no se corrigen, se eliminan. 2 días después, llegaron. Toda la familia, sin avisar. Pero algo era distinto. No venían a juzgar, no venían a reír, no venían a hablar. Venían, porque necesitaban algo. El papá fue el primero en hablar, pero su voz ya no tenía la misma seguridad. Necesitamos tu ayuda. No dijo mecánico. Detrás de él había una camioneta. La reconocí al instante. No por la marca, por el problema. Caminé hacia ella, abrí la puerta, y confirmé lo que ya sabía. No era mecánico, nunca lo fue. Me giré, los miré, uno por uno. Años de desprecio, años de silencio, años de permitir que creyeran lo que quisieran. Y por primera vez, sentí orgullo frente a ellos. No por demostrarles algo, sino por no haber necesitado hacerlo antes. Esto no lo arregla un mecánico, dije. Silencio. Entonces, ¿quién?, me preguntó él. Lo miré, con calma, sin prisa. Por eso vinieron conmigo, y en ese momento lo entendieron. No me respetaron, me temieron. Los ayudé, claro, pero no gratis. No pedí dinero, eso era lo de menos. Pedí respeto, y lo obtuve. Pero hay algo que nadie dice en este tipo de historias. El respeto que nace del miedo no se siente como crees, se siente vacío. Porque ya no te ven como menos, pero tampoco como igual. Te ven como algo que no entienden, algo que no quieren provocar. Han pasado meses. Las reuniones cambiaron. Ya no hay bromas, ya no hay comentarios, ya no hay risas. Solo silencio. El papá mide sus palabras. Mis cuñados evitan sostener la mirada. Nadie pidió perdón. Pero todos entendieron. Mi esposa una noche me dijo, no me da miedo lo que haces. Entonces, me da miedo lo tranquilo que estás. Tenía razón, porque lo peligroso no es lo que haces, es cuando ya no te afecta hacerlo. El taller sigue, pero creció. Más espacio, más puertas, más silencio, más cosas que no deben verse. Porque el verdadero negocio nunca fue arreglar cosas. Fue decidir cuáles se quedan y cuáles desaparecen. Y aún así, si hoy me preguntas a qué me dedico, te voy a decir lo mismo. Tengo un taller, y sonrío, porque algunos todavía creen que soy el mecánico. Y honestamente, prefiero que siga siendo así, porque cuando creen que te conocen, dejan de observar. Y cuando dejan de observar, ya no entienden nada. Y cuando por fin entienden, ya es demasiado tarde, porque el mecánico nunca fue el que arreglaba las cosas, fue el que decidía cuáles se quedaban y cuáles desaparecían.